Buenas noches con todos, señores. ¿Me pueden confirmar si me llegan a escuchar? O al menos por el chat, por favor, me podrían escribir para ver si me escuchan correctamente o... ¿Sí, sí me llegan a escuchar? Ya, ya, muchas gracias. Este, ya, muchas gracias por la confirmación. Ante todo, disculparme por el retraso. No, estamos en un proyecto de sistema de monitoreo ambiental y me toca la parte de configuración y he tenido unos retrasos. Bueno, pero igual les daré a unas pautas que tienen que tener en cuenta en estos sistemas cuando llegue el momento, llegue el capítulo de sistema de monitoreo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y qué hacer y qué no hacer, ¿no? Para justamente evitar, hay cositas que se aprenden a veces en diferentes proyectos que tú ves, hay cositas que son totalmente diferentes, ¿no? No siempre son las mismas. Y bueno, eso sirve bastante de experiencia al final de cuentas, ¿no? Bueno, retomando el punto de eficiencia energética, hoy vamos a terminar lo que es eficiencia energética y vamos a ver algunos ejemplos, bueno, algunos esquemas de sistema eléctrico y mecánico, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo real de algún proyecto o algo general, ¿no? Porque ya el detalle lo vamos a ver más adelante. Y la redundancia de la parte de telecomunicaciones la veremos en el capítulo de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, hemos visto básicamente, como les indiqué en la clase pasada, ¿no? Sobre el tema de la eficiencia energética, la importancia en sí de los indicadores de desempeño. No hemos hablado sobre la carga de los equipos informáticos, la gestión del flujo de aire, la temperatura ambiental, ¿no? Y mejorar equipamiento de refrigeración, ¿no? Esos son unos puntos importantes que se tiene que tomar en cuenta para poder ver el desempeño y tener una eficiencia energética mucho mejor, ¿no? Hemos hablado justamente también de la certificación, ¿no? ¿Quién emite la certificación para eficiencia energética? Algunos objetivos. Hemos hablado un poco de la normativa, la que está orientada justamente a la eficiencia energética, ¿no? Que es la 30.134. Bueno, hemos visto básicamente que la 134, capítulo 1, ¿no? O el tomo 1, básicamente habla sobre los KPI, ¿no? Hemos hablado que el capítulo 2 de la normativa peruana habla sobre el PUE, ¿no? Hasta ahorita el PUE es muy usado y se está usando bastante, ¿no? Sin embargo, menciono el tema de la normativa para que tengan un poco de conocimiento lo que más adelante se va a venir, ¿no? Sin embargo, hay cosas que todavía no se tocan, ¿no? Hemos hablado sobre las ventajas y desventajas del PUE, ¿no? La fórmula, creo que acá, por acá me quedé. Conocemos que la fórmula del PUE es el consumo eléctrico total sobre el consumo eléctrico de TI, ¿no? Y hemos visto si mientras menor valor sea el PUE, ¿no? Mientras menor valor sea, será mejor será el aprovechamiento eléctrico, ¿no? O sea, es decir, que hay una eficiencia energética mejor, lo que equivale a menos costos y menor emisión de CO2. ¿Qué quiere decir? Que este puede estar un data center mejor bien diseñado, ¿no? Eh, Toque un ejemplo donde se hace la medición de un centro de datos total de 300 kilowatts y la carga de TI de 150. Es un ejemplo muy simple, muy sencillo para que se tenga en cuenta. Como la fórmula es el consumo eléctrico total sobre el consumo eléctrico de TI, hablamos del data center, sería 300 entre 150, en donde el PUE equivale a 2, ¿no? Existen subdivisiones del PUE, ¿no? De la métrica como tal, hay subdivisiones. Tenemos desde el PUE 0 hasta el PUE 3, ¿no? El PUE 0 se calcula igual que el PUE, no sé, que el PUE normalmente, que es el total entre el TI, pero se toma el pico del suministro eléctrico sobre el consumo de TI, ¿no? Es decir, ya no es el consumo eléctrico, sino el consumo eléctrico, el pico más que todo, ¿no? Cuando hay un pico de consumo, ese pico se toma sobre el consumo de TI en función a la salida del UPS, ¿no? El UPS, hay una salida y se hace una medición en la salida del UPS para hacer ese cálculo eléctrico, ¿no? Ambos en el último año, ¿no? Con eso se calcula el PUE sub cero, ¿no?
El PUE sub 1 se calcula igual que el PUE, ¿no? Igual con la misma fórmula, pero se toma el consumo eléctrico total acumulado, ¿no? Sobre el consumo UTI en función a la salida del UPS. Igual, acá se toma nuevamente la salida del UPS, ambos en el último año, ¿no? El PUE sub 2, similar que el anterior, es decir, que el PUE 1, pero la carga TI se toma la salida del PDU, ¿no? Nosotros sabemos que cuando tenemos un UPS, ¿no? O sea, tenemos un UPS, ¿no? Tenemos acá unos conectores de salida, que vienen propio del UPS, ¿no? Que usualmente a veces se conectan directamente acá, pero lo normal sería que en sus borneras se vaya a un tablero, ¿no? A un tablero. Esta medición de acá de la salida del UPS, a eso se refiere, ¿no? A la salida total, ¿no? Lógicamente que esto es lo ideal, en el sentido de que no es bueno conectarse en estos borneras, ¿no? En esos conectores, sino en la bornera principal del UPS, ¿no? A eso se refiere la salida del UPS. Y ya la salida del PDU, que es el PUE sub 2, ¿no? Nosotros tenemos un PDU que es una especie de regleta, ¿no? Especie de regleta, ¿no? Donde igual tiene varios conectores, ¿no? Varios conectores. Y este puede tener, por ejemplo, un puerto SNMP, un puerto RJ45, ¿no? Y tiene un indicador LED, ¿no? Con este RJ45 ustedes pueden tomar la medida justamente de la salida del PDU, ¿no? También hay dos tipos de PDU donde pueden tomar medidas por cada puerto, como todos los puertos en completo, ¿no? En su totalidad, ¿no? Sin embargo, esa es una otra manera que tú puedas tomar este cálculo del PUE, ¿no? La salida del PDU. Y el PUE sub 3 es el similar al anterior, pero la carga TI se toma en la entrada de cada equipo, es decir, ya va más minuciosamente al equipo del servidor como tal, ¿no? Esas son las subvariantes, subdivisiones básicamente del PUE, ¿no? En la normativa peruana, estas subdivisiones son asignadas básicamente por la Green Grid, ¿no? En el caso de la normativa del NTP, ¿no? Nos dicen que existen tres categorías del PUE, ¿no? Tenemos categoría 1, categoría 2, categoría 3, ¿no? Categoría 1, que es el PUE sub 1, de bajo nivel, de los datos de consumo de energía, ¿no? El PUE sub 2, nivel intermedio de los datos de consumo de energía, y nivel 3, alto nivel de los datos de consumo de energía, ¿no? Si vemos acá la tabla, tenemos la ubicación del consumo de energía del equipo TI, medición de succión, ¿no? Por ejemplo, en el PUE1 se va a la salida de los UPS, en el PU sub 2 a la salida del PDU, y en el PUE sub 3 al equipamiento como tal activo, ¿no? Justo como hemos visto en el ejemplo, en la diapositiva anterior, es más o menos similar a lo que la normativa técnica peruana se está asociando, ¿no? Es decir, la normativa técnica es lo mismo que un AVIXI, por ejemplo, ¿no? Que toma de varias normas internacionales y las acoge, quizás las modifique en cierta parte de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo la naturaleza de los data centers de cada región, y prácticamente las hace suya, ¿no? Algo así hace porque toma varias normativas internacionales y le adapta de acuerdo a la región o de acuerdo al país, ¿no? Básicamente, ¿no? Igual, la misma forma, la categoría PUE, ¿no? Debe ser apropiada para el valor esperado de PUE. El PUE es mayor que 1.5, es categoría 1 a 3. Entre 1.5 y 1.2, categoría 2 o 3. Y menor a 1.2, categoría 3, ¿no? Justamente esas son las equivalencias que ellos la toman como categorías, ¿no? Acá vemos otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Eh, sí, está grabando la clase. Sí, acá está justo la nube. Acá vemos la nube que está grabando. Por ejemplo, acá vemos la red principal, que es la energía, el sistema de utilización, ¿no? La energía de la concesionaria. Y por acá vemos justamente el respaldo, ¿no? El generador, ¿no? Por gas natural, ¿no? Acá justamente, por ejemplo, tenemos la principal, la entrada genera 2.500.000
500.000 kilowatts por hora, ¿no? Lo mismo que hace la generación, produce 2.500.000 kilowatts por hora, ¿no? Básicamente acá está justamente toda la infraestructura del site, ¿no? Que básicamente toma sumatoria de dos que tenemos acá, 5 millones kilowatts por hora. Se va al UPS, se va al PDU y se va a las cargas TI, que consumen 3 millones de kilowatts por hora, ¿no? Pero estos 5 millones también se reparten al sistema de refrigeración, ¿no? Al sistema de aire, sistema de iluminación, a otros controles, entre otros, ¿no? Ahora, si calculamos el PUE, ¿qué quiere decir? Que el PUE es el consumo eléctrico total del data center total, ¿no? ¿Qué es esto? 5 millones entre la carga TI, que es 3 millones, donde el PUE me da 1.67, ¿no? Ese es un ejemplo esquemático, más que todo, ¿no? Para ver más o menos cómo se calcula el PUE, nuevamente, ¿no? Sin embargo, ustedes, es esquemático para que se puedan tomar en cuenta los puntos de control de medición que puedan tener, ¿no? Ya sea la salida del UPS, la salida del PDU o la entrada del equipamiento TI, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos de los PUE sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4, ¿no? No, sub 0, 1, 2 y 3, ¿no? Conclusiones. El PUE se debe medir durante un periodo de 12 meses, ¿no? Es importante tener en cuenta que el PUE se mide anualmente, ¿no? O sea, hay que tener esa trazabilidad por año para tener en cuenta el análisis del PUE, ¿no? Si bien es cierto, el PUE es una trazabilidad, es una recopilación de datos durante todos 12 meses y después de los 12 meses recién se puede hacer un análisis, ¿no? El PUE no es para medir la productividad de un centro de datos, no quiere decir que si el PUE es más productivo o menos productivo, ¿no? Si no es un indicador de eficiencia energética como tal, ¿no? No, eso es lo que me refleja, por ejemplo, el PUE. No se debe usar el PUE para comparar diferentes centros de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pueden haber centros de datos con PUEs iguales o PUEs mejores. No quiere decir que si un PUE es 1 y otro PUE es 2, no quiere decir que ese PUE 1 es mejor que el 2, ¿no? Porque quizás el PUE 1 es más pequeño que el PUE 2. Mientras más grande es el data center, más consumo eléctrico requiere y tiene otras condiciones como tal, ¿no? No quiere decir que, no es un tema de comparativo, ¿no? No puedes comparar data center con el PUE, ¿no? Sino el PUE es netamente un indicador de ese centro de datos propio, ¿no? No es para comparar. El PUE es una meta a considerar durante el diseño de data center, ¿no? Lógicamente, eso lo hablamos anteriormente, que desde la ingeniería tienes que tener en cuenta cuál es tu proyección de PUE, ¿no? No en el camino o no al final, ¿no? Sino desde el inicio tienes que tener una proyección a cuánto es lo que a cuánto es lo que te proyectas como el PUE, ¿no? Porque al final el PUE es un indicador de desempeño, es un indicador de eficiencia energética, ¿no? Que al final te ayuda bastante en optimizar tus recursos, ¿no? Se puede usar mediciones derivadas del PUE, como lo hemos visto, ¿no? Sub 1, sub 2, sub 3, entre otras derivadas, ¿no? Que pueden ser de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a lo que uno básicamente esté diseñando, ¿no? El PUE se aplica a centro de datos en contenedores. Bueno, eso también es algo adicional, ¿no? En contenedores también hay centros de datos que se pueden también usar, ¿no? No importa, no solamente una infraestructura de obra civil, ¿no? Tenemos otro indicador que es el DCIE, ¿no? Que es el Data Center Infrastructure Efficiency. Evalúa si bien es cierto, el PUE hace un indicador por números, este indicador lo hace por porcentajes, ¿no? Lo hace por porcentajes de la eficiencia de data. Su valor es inverso al PUE, ¿no? Ya. ¿No? A ver, ya. Su valor es inverso al del PUE, ¿no? Por ejemplo, la fórmula es, lógicamente, el DCIE es 1 sobre el PUE, ¿no? Básicamente esta es la fórmula, es simple, sencilla. Mientras mayor sea el valor del DCIE, menor será el rendimiento del data center, ¿no? Como hemos visto. Nosotros tenemos acá un PUE bajo,
de 1.2 y acá tenemos un PUE alto de 3, ¿no? Como hemos dicho que es inversamente proporcional al DCIE, como el PUE es bajo, el DCIE es alto. Y acá como el PUE es alto, el DCIE es bajo, ¿no? Si se dan cuenta es la inversa, ¿no? Es 1/3 y te da el DCIE, ¿no? Y el nivel de eficiencia, lógicamente, mientras más bajo sea el PUE, es mucho más eficiente y mientras más alto sea el PUE, es muy ineficiente, ¿no? Acá hay una tabla, básicamente, desde muy ineficiente hasta muy eficiente, ¿no? Esa es más que todo una tabla comparativa de cómo es el resultado, ¿no? La lectura del resultado, ¿no? Volviendo con la normativa técnica peruana, ¿no? Para comentarles básicamente en el tomo 3 de la 30.134, hablan sobre un factor de energía renovable que se le llama el RF, ¿no? Es un factor de energía renovable básicamente que es una fuente de energía que no se agota ya que se repone a un ritmo mayor de lo que se extrae, ¿no? Ahí básicamente hablan sobre las fuentes de energía renovables, ¿no? Como vemos acá, hay fuentes de energía renovable, la solar, la hidráulica, la eólica, geotermia, marco motriz y biomasa, ¿no? Básicamente sobre esto se hace, ¿no? Se hace un ciclo de vida para, a través de las energías renovables, optimizar justamente esos recursos, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a, ahorita en este curso no vamos a tocar ejemplos de eso, o sea, no vamos a diseñar sobre esto porque eso recién está implementado en la normativa peruana, pero sí se los comparto para que lo tengan en cuenta cuando ya se difunda un poco más, ¿no? Esta norma. Acá, por ejemplo, vemos el cálculo de REF, ¿no? Que es básicamente la energía renovable del centro de datos en kilowatt por hora sobre el consumo total de energía en kilowatt por hora, ¿no? Toda la evaluación es anual. El valor máximo es 1, ¿no? Ese es el valor máximo del REF. Básicamente esa es una fórmula. En el capítulo 4, acá habla sobre la eficiencia energética de equipos informáticos para servidores, ¿no? Que básicamente su mnemotecnia es ITSB, ¿no? SB, ¿no? Este define el método para obtener la efectividad o eficiencia energética promedio de los servidores en un centro de datos. Esto ya va netamente a los servidores, ¿no? La normativa peruana ya va un poco, no solamente es como un PUE sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, ¿no? Sino ya estudia un poco más esos detalles, ¿no? Ya va más allá, ¿no? Sin embargo, como les comento, está un poco, hay cosas ambiguas, ¿no? Sin embargo, es importante que lo tengan en cuenta y lo consideren, porque eso es lo que ya se viene, ¿no? El uso de justamente este indicador, ¿no? Puede ayudar a mejorar la eficacia energética de los servidores, proporcionando una medida de trabajo realizada por unidad de energía consumida, ¿no? Ese es el objetivo, básicamente, mejorar la eficacia de los servidores, ¿no? Sirve como una línea base, lógicamente, porque es un indicador, un parámetro que te da como una base y luego ya tú vas en el tiempo que tú vas midiendo, vas comparando con tu base para ver qué tan eficiente ha sido en el tiempo, ¿no? Bueno, el cálculo justamente de este indicador, ¿no? Es la sumatoria, es la división de la sumatoria del rendimiento máximo del servidor sobre el consumo máximo de energía del servidor, ¿no? En ambos casos el valor máximo es 1, ¿no? Y el capítulo 5 de esta norma es utilización de equipos de TI para servidores como indicador clave del rendimiento para cuantificar la utilización de servidores de un centro de datos. En este caso es el ITU sub SB, ¿no? Ese es la mnemotecnia, ese es el indicador, el parámetro, ¿no? No hay mucho detalle acá en este punto, pero básicamente se los dejo indicado, ¿no? Bueno, volviendo a la Green Grid, ¿no? Usa otros, no solamente el PUE y el DCIE, sino también usan otras métricas relacionadas con la eficiencia del centro de datos, ¿no? Por ejemplo, está la eficiencia del uso del agua, Water Usage Effectiveness, ¿no? Que evalúa la eficiencia del consumo de agua en los equipos de refrigeración en relación a la cantidad de kilovatios por hora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que básicamente hace una comparación entre el consumo de kilowatt de energía con respecto al consumo de agua, del flujo de agua, ¿no?
Esto más que todo se da para sistemas de refrigeración de torre, ¿no? Básicamente todo lo que usan sistemas de agua, a través de agua, sistemas de refrigeración a través de agua, o bombas, ¿no? A través de bombas con torres de enfriamiento, ¿no? Los chillers, ¿no? Eso básicamente acá se puede usar, ¿no? Tenemos otro que es el CCF, que es el Cooling Capacity Factor, ¿no? Es una métrica creada por Upside, ya no es por The Green Grid, ¿no? Sino por Upside, utilizada para gestionar la eficiencia de refrigeración en el data center, ¿no? Es un factor básicamente de la capacidad de enfriamiento, ¿no? Otro factor es el R, que es el Energía Reduces Effectiveness, que es una métrica igual creada por The Green Grid, ¿no? Básicamente utilizada para calcular la eficiencia de la reutilización de la energía. Es similar al PUE, ¿no? Y tenemos la UR, ¿no? Que es evaluar el porcentaje de utilización de cada rack medido en U, ¿no? O sea, en unidades de rack, ¿no? Esas son otras métricas que se usan, que no le hemos profundizado, sino le hemos mencionado, ¿no? Porque básicamente las más importantes, las primeras que hemos visto con algunos ejemplos, con algunas fórmulas que posteriormente se pueden utilizar, ¿no? A ver, bueno, vamos a entrar ya a los ejemplos como tal, ¿no? Vamos acá a estar un poco con los ejemplos. Bueno, uy, no sé si se habrá visto. Ya, a ver, ya, bueno, básicamente vamos a entrar ya a los ejemplos de niveles y clases, ¿no? En la parte eléctrica, en la parte mecánica, ¿no? Vamos viendo básicamente la primera diapositiva, ¿no? ¿Recuerdas que hablamos de disponibilidad, ¿no? Que era básicamente la capacidad del componente o del sistema para estar operativo, realizando funciones requeridas bajo condiciones dadas en un intervalo de tiempo, ¿no? Hemos visto básicamente cuando un sistema o un componente queda fuera de servicio, ¿no? Y básicamente el centro de datos debía responder, ¿no? Ante esas fallas de cualquier equipamiento o sistema, ¿no? Por eso justamente hablamos de disponibilidad de data center, ¿no? Ahora también hablamos de confiabilidad, no solamente de disponibilidad, no sé, sino qué tan disponible está nuestro centro de datos, sino qué tan confiable está nuestro centro de datos. La confiabilidad básicamente es la capacidad de un componente o sistema de no fallar durante el tiempo previsto para su funcionamiento, ¿no? Básicamente esa es la finalidad de confiabilidad, ¿no? De que el componente no falle durante el tiempo previsto, bajo condiciones de trabajo definidas, ¿no? O sea, y si tienes un UPS, básicamente el tiempo que dure o el tiempo que va a operar sin que falle, esa es tu confiabilidad, ¿no? O sea, no solamente estar disponible tu centro de datos, sino de que tus componentes también sean confiables, ¿no? Por eso hablamos de dos cosas diferentes, disponibilidad y confiabilidad. Es importante una certificación del centro de datos, ¿por qué? Justamente lo que le comenté la vez pasada, ¿no? La certificación de un centro de datos justamente te da esa garantía, ¿no? Te da la tranquilidad para que puedas validar tu centro de datos que opere correctamente, ¿no? Que esté funcionando, que la puesta en marcha sea la más correcta y que los equipos te duren de la manera más adecuada y no solamente eso, sino que también evalúan el tema de diseño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, en Uptime, habla por tier, Bixi que habla de clases y la TIA 942 que habla de rating, ¿no? Mientras mayor sea la escala, ¿no? Ya sea Uptime, mientras sea de un tier 1 a un tier 4, la clase de un F1, un F4, un rating de sea de 1 a 4, va a ser más confiable y va a tener una mayor disponibilidad, ¿no? Básicamente es exponencial, ¿no? Ese tipo de certificación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos algo puntual, en Uptime Institute, por ejemplo, cuando tú quieres certificar un centro de datos, tienes algunos tipos de certificaciones, ¿no? Tienes, por ejemplo, la certificación de design, ¿no? Tienes la certificación de factibility, ¿no? Que es básicamente como la implementación como tal.
Y tienes la certificación de operación, ¿no? Que es la operación completa de tu data center posterior a la implementación, ¿no? ¿Qué pasa en la primera etapa cuando tú quieras certificar en diseño? Ya bien, tú puedes cotizar a Uptime, ¿no? Tú dices, ya Uptime, ¿cuánto me va a costar esta certificación por diseño y qué actividades involucra? Bueno, básicamente, ¿qué involucra? Dame tus planos, ¿no? Tus planos, una vez que apruebes mi cotización, me vas a dar tus planos de diseño, me lo vas a enviar al correo, a través de correo vamos a estar revisando tus planos, tu distribución, tus unifilares, tu distribución mecánica, tu distribución eléctrica, ¿no? Todo lo que conlleve al diseño, lo vamos a revisar, vamos a ver quizás algunos cambios y al final, una vez que se apruebe, esa certificación como tal, ese data center puede ser aprobado como diseño, ¿no? Porque al final de cuentas es papel nada más, ¿no? Como es papelito, aguanta todo, ¿no? La certificación de diseño, sí, es básica, ¿no? Porque al final es a nivel documentario, ¿no? Esa certificación te puede durar, ¿qué te digo? Un mes, 2 meses, dependiendo básicamente del tamaño del centro de datos, ¿no? Pero básicamente esa es la certificación en diseño. Ahora, si quieres tú certificar, que es la que sigue, básicamente en implementación, ¿no? Facilities, ¿no? Lógicamente ellos van a venir, ahora Uptime mismo viene al sitio, lógicamente al punto del centro de datos, y hace la operación como tal, ¿no? Hace las pruebas, ¿no? Puede ser que te apague un aire acondicionado, si tienes un sistema de redundancia, un N+1, te apague un aire para saber si realmente el otro aire de redundancia puede respaldar todo tu centro de datos y puede refrigerar todo tu carga TI, ¿no? Desconecta un UPS y hace que tu otro UPS pueda respaldar todo tu centro de datos con la autonomía adecuada, ¿no? Y quizás hacer ambas en viceversa, ¿no? Lo mismo sucede con los grupos electrógenos, hace arrancar un grupo y quizás el otro lo deja de respaldo, ¿no? Entre otras pruebas. Son varias pruebas que hace justamente en esta semana que está en el centro de datos, ¿no? Para probar realmente si tu diseño a lo que tú presentaste corresponde a la realidad, ¿no? Si tu diseño dijiste que era un tier 2, un N+1, eh, tienes que reflejar una realidad, ¿no? Que estén instalados, que estén cableados correctamente, canalizados correctamente y cuando ellos superen, hagan sus pruebas necesarias para que ese data center no pueda ser interrumpido, ¿no? Y con esa aprobación ya puedes certificarte en facilities. Y la última, que es la operación, ¿no? Que es la más complicada, ahí toma en cuenta muchas cosas, ¿no? Ahí toma en cuenta manuales, documentos, quizás también toma en cuenta la parte de arquitectura, un tema de ubicación de data center. Esa es en sí un poquito más complicada de la certificación Uptime, ¿no? Que toma en cuenta, ¿no? Que se tiene, ¿no? Básicamente a eso me refiero. En este caso de la TIA 942, ¿no? Ellos sí evalúan no solamente eso, sino también evalúan el tema de telecomunicaciones, ¿no? Que es el cableado estructurado en ese caso, ¿no? Tanto de fibra, de cobre, ¿no? Sin embargo, Uptime se rige mucho en la parte mecánica y en la parte eléctrica, no son más estrictos en sus pruebas, ¿no? Pero si se dan cuenta, ellos mismos vienen a operar tu centro de datos y a ponerlos a prueba para que realmente responda tal cual uno ha querido que sea diseñado, ¿no? Por eso es importante una certificación. ¿Cuesta? Sí, cuesta regular, ¿no? No es fácil obtenerla. Por eso cuando a veces los clientes quieren cotizar, ¿no? Yo quiero certificar mi data center. ¿Cuánto me cuesta? Te cuesta $80,000. No, muchas gracias. Ya no, ya para otra oportunidad será. Y ahí se desaniman, ¿no? Y eso es lo que pasa. Que no lo incluyen en sus costos o a veces lo quieren por capricho o por un tema de que es lo último de lo último, ¿no? Sin embargo, es un tema de que hay que estar conscientes de que es importante certificar un centro de datos, ¿no? Siempre y cuando lo amerite, pues lógicamente, ¿no? Depende de la línea de negocio que siempre les he dicho que es la base, ¿no? Todo depende de la línea de negocio, ¿no? Para ver si la inversión que vas a hacer en un centro de datos es la más adecuada.
¿no? A ver, una tabla comparativa, ¿no? De Uptime, la TIA, la ICRE y la VIXI, ¿no? En arquitectura, como les dije, lo ve la TIA, la ICRE y la VIXI. Telecomunicaciones, igual, la TIA, la ICRE y la VIXI. La parte eléctrica lo ven los cuatro. La parte mecánica los ven los cuatro. Y la parte mecánica habla de la parte de refrigeración y la parte de los grupos electrógenos, ¿no? Esa es la parte mecánica. Y la parte de monitoreo también los ven los cuatro, ¿no? Hay un tema de monitoreo también que se debe considerar, ¿no? Y que también los ven los cuatro, ¿no? Esa es básicamente una tabla comparativa, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ya. Por ejemplo, hemos dicho que tenemos en VIXI, ¿no? La clase 1 F1, que es lo mismo que el Rating 1 de TIA, que es lo mismo de Uptime Institute Tier 1, ¿no? Nosotros tenemos de un lado la fuente principal como bloques, la fuente de emergencia por el otro lado y equipo de distribución, y se va a los componentes unos y a las cargas indispensables, ¿no? Aquí tenemos solamente un componente, ¿no? Y acá tenemos un bypass mecánico, ¿no? ¿Cómo lo traducimos esto? Por ejemplo, acá tenemos un sistema de utilización de 10 kilowatts, ¿no? Que nos entrega ya sea Enel o Luz del Sur, un medidor, una subestación, como cualquiera de los dos que sea, ¿no? De 10 kilowatts, ¿no? Esa es nuestra fuente principal. En esta situación es nuestra fuente principal, nuestra fuente, porque sí lo podemos tener, ¿no? No es que estemos en el desierto, sino que estamos en la ciudad y sí lo podemos tener. Nuestra fuente redundante, por un tema de ejemplo, por un tema de practicidad, le ponemos de la misma forma un grupo electrógeno de 10 kilowatts, ¿no? De la misma forma, 10 kilowatts, ¿no? Ambos se conectan a un tablero general, sin embargo, cuando vamos a un poco más de detalle, ¿no? Cuando tú interconectas el sistema de utilización y lo conectas al grupo electrógeno, esto va a través de un tablero un tablero de transferencia automática, ¿no? Eso básicamente no va directo al tablero general, ¿no? Va a un tablero de transferencia automática, ¿no? Que es un TTA, ¿no? Es un TTA que lógicamente conecta acá y conecta al grupo electrógeno y tiene una salida que va al tablero general, ¿no? ¿Esto qué hace? Sensa, lógicamente, esto va a estar conectado a través de un cable de red del grupo electrógeno para que pueda estar monitoreando justamente la señal, ¿no? Esto básicamente Sensa cuando no tenga tensión en la utilización, inmediatamente mande la señal del grupo para que arranque. Y el grupo electrógeno va a arrancar, lógicamente, ¿no? Va a arrancar para que genere energía. Por eso lo vamos a ver en la parte eléctrica, cómo funcionan los TTA, porque también hay TTA abierto, TTA cerrado. Disculpen, de tablero de transferencia automática, de transición abierta, de transición cerrada, en paralela, entre otros tipos de TTA, ¿no? Sin embargo, por un tema de ejemplo, ¿no? Ya bueno, vamos al sistema de utilización, va un TTA y el grupo electrógeno de igual forma va a un tablero de transferencia automática y el tablero de transferencia automática va a un tablero general. El tablero general puede ir directo a un UPS o a un tablero de distribución de UPS, ¿no? Pero básicamente es un UPS y el UPS es de 10 kilowatts, ¿no? Para que alimente a una carga TI de 10 kilowatts, ¿no? Esta es la carga indispensable. Ahora, ¿qué es esto? Es un bypass de mantenimiento, ¿no? No es un bypass interno del UPS, porque eso es otro tipo de bypass. Cada UPS tiene un bypass interno que lo usan para los mantenimientos, en cualquier emergencia. En este caso, este es un bypass del mismo tablero, que lo pueden ser con enclavamiento mecánico, si gustan, ¿no? Son bypasses de mantenimiento que cuando tú quieres hacer un mantenimiento, tú retiras el UPS, ¿no? Y cierras este circuito para que la corriente fluya y llega a la carga crítica, ¿no? Básicamente cuando tú haces mantenimiento del UPS, cuando se daña el UPS, lo puedes sacar de línea, ¿no? Y no pierdas la carga TI. Lógicamente hay un tiempo de corte porque tú vas a apagar el UPS, ¿no? Lógicamente con las baterías incluidas, ¿no? Y va a haber un tiempo muerto, lógicamente, mientras haces ese bypass manual. Si fuera automático,
sería otra cosa. Pero, para poner una transferencia automática también es costosa, ¿no? Yo creo que para estos tipos de sistemas no valen la pena, por eso son Tier 1 o clase 1 o Rating 1, ¿no? Porque no es necesaria mucha redundancia, no es muy importante la redundancia, no es importante las transiciones automáticas, ¿no? No es necesaria, ¿no? Pero este es el esquema básico que quiero que se queden claro, ¿no? Solamente fuente, la fuente, el grupo, la emergencia, la distribución, un componente y las cargas indispensables. Con, lógicamente, el puente de mantenimiento, ¿no? A ver, con respecto a clase 2, F2, por Bixi y Rating 2, ¿no? ¿Qué me habla? Me dice, igual, tenemos la fuente principal, tenemos la fuente de emergencia, la distribución, ya tenemos dos componentes. Tenemos a través de un PS un componente 1, un componente 2. Tenemos dos componentes para alimentar una carga indispensable o carga TI. De la misma forma tenemos nuestro bypass de mantenimiento. Si lo traducimos, todo va a depender de carga TI. Si nuestra carga es TI de 10 kilowatts, básicamente eso es lo que requerimos todo. Lógicamente, teóricamente, en la realidad no es así, ¿no? Porque hay diferentes cargas, hay diferentes cosas. Para calcular nuestra carga, nuestra máxima demanda, ¿no? Nuestro grupo electrógeno, nuestro UPS, hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta y no todo va a ser 10 kilowatts, 10 kilowatts, ¿no? Pero por un tema de ejemplos lo voy a poner de esa manera. Ahora, tenemos 10 kilowatts que viene en la parte principal del sistema de utilización. Tenemos 10 kilowatts que viene del grupo electrógeno. De la misma forma, puede ir un TTA y el TTA viene del tablero general, ¿no? Y del tablero general se va a dos UPS, UPS A y UPS B de 10 kilowatts, ¿no? Lógicamente, ahí alimenta a la carga de 10 kilowatts, la carga TI. ¿Qué pasa en este caso? A diferencia del caso anterior, que si quería hacerle mantenimiento, se añade un UPS. En este caso, si yo retiro el UPS, me queda el otro UPS para que pueda alimentar y viceversa, ¿no? Si se me daña el B, el A me queda reserva. De igual forma, hay un bypass de mantenimiento para cualquier emergencia, pero al menos ya tengo una redundancia acá de un N+1 a nivel de UPS. ¿Qué es un N+1? ¿No? Imagines que el N es la carga, ¿no? Si tu carga TI es 10, ¿no? 10 kilowatts, ¿no? 10 kilowatts, lo mismo va a ser tu N. O sea, tu N que requieres es 10 kilowatts también. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos un UPS de 10 kilowatts, ¿no? Más 1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos otro de 10 kilowatts, ¿no? Pero se coloca N+1, ¿no? Porque tenemos dos de la misma capacidad de 10, ¿no? A eso se refiere. Y básicamente así alimenta la carga TI que es 10. ¿No? Eso está referido a BigSim y a la TIA 942. Sin embargo, en Uptime Institute, en Tier 2, no me piden un grupo electrógeno, sino me piden dos grupos electrógenos, ¿no? En este esquema de acá, por ejemplo, de la misma forma, tenemos el sistema de utilización de 10, el tablero general, y básicamente acá tenemos un grupo de 10 y un grupo de 10. Este sería el 1 y este sería el 2, ¿no? Grupo de 10. Dos UPS, el A y el B de 10 y la carga TI que es de 10, ¿no? A nivel de bloques es así, pero lógicamente acá viene un tablero de alternancia para que puedan alternar un grupo o el segundo grupo y viceversa. Y lógicamente el tablero de alternancia se conecta al TTA y del otro punto se conecta a la red
y lógicamente va a un tablero general del TTA al tablero general, ¿no? Así más o menos es la secuencia. Ahora, este es lo que me dice Apta en el Tier 3. Sin embargo, acá veo 3 UPS de 5, ¿no? También es un N+1, ¿no? No solamente esto es un N+1. ¿Qué pasa? El N son 2 equipos que suman 10. Y el 1 sería básicamente el respaldo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que imagínense que la sumatoria de esto me dé 10, el A y el B me dé 10 y me queda el C de respaldo. Si se malogra el A, me queda el B y C, que es 10. Si se malogra el B, me queda el A y C, que es igual a 10, ¿no? Esa es otra manera básicamente de redundancia. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe que a veces cuando queremos ser muy cuadriculados en el tema de equipamiento, en el mercado a veces no hay, ¿no? O sea, tú calculas, por ejemplo, 97 kilowatts, ¿no? Y en el mercado no hay 97, hay 150. Te vas a comprar uno de 150 kilowatts si requieres básicamente 100. Son más de 50 kilowatts excesivamente que tienes. Entonces, ¿qué haces? Si tienes 97, puedes tener básicamente, y en el mercado imagínate que haya 3 de 35, ¿no? Te compras 3 de 35 y lógicamente evitas sobrecostear tu proyecto y evitas hacer sobredimensiones, ¿no? Esa es la finalidad básicamente de hacer este tipo de redundancia, ¿no? Pero sí es válido, ¿eh? Ojo, sí es válido hacer este tipo, ¿no? Porque en el mercado a veces que no encuentras tú la carga que tú básicamente has calculado, ¿no? Sino básicamente lo importante es que tú en el mercado encuentres lo que tú quieras, no lo que te obligan a ti a elegir, ¿no? Por eso siempre soy muy partidario de que cuando ustedes hagan sus proyectos, ¿no? Nunca se dejen llevar por una marca, ¿no? Porque la marca siempre va a imponer lo suyo, ¿no? La marca va a imponer lo que tiene, ¿no? Porque todas las marcas no tienen casi las mismas potencias similares, ¿no? Cuando ya son de mayor potencia, no son similares. Si tienen UPS de 5, todos tienen UPS de 5, de 10, de 20, ¿no? De 30, pero ya después, quizás en los aires acondicionados ya varían. Uno tiene de 27, otro tiene de 32 y así va variando, no tienen similitud, ¿no? Es por eso tener en cuenta muy bien lo que necesitan y después de eso ver cuál es la marca o las marcas que se pueden suplir sus necesidades, ¿no? No solamente escoger una marca por escoger, ¿no? Porque siempre a nivel comercial la marca siempre va a tirar por lo suyo, ¿no? Por más que se sobredimensione, bueno, a ellos no les importa mucho, al final les importa es vender, ¿no? Por eso tener en cuenta. Sin embargo, una vez que ya tú te has familiarizado y veas que esa marca tiene varias opciones, no solamente de este tipo de casa, sino tiene equipos más pequeños que pueden suplir tu necesidad, ya lógicamente vas afinando y viendo sus mejores tecnologías, ¿no? Hay marcas ya pioneras acá en el mercado de centro de datos, ¿no? Que su marca y es un respaldo como tal, ¿no? Es una garantía como tal, ¿no? Es importante también el tema de la compatibilidad, ¿no? No es decir tener un UPS de una marca, un aire de otra marca, un sistema de monitoreo de otra marca, porque cuando vas a querer integrarlo, ahí vas a tener un problema, ¿no? Porque no van a ser compatibles, porque quizás el software o el equipo de integración no tenga las opciones, ¿no? No tengan las opciones de poder integrarlo, ¿no? Lo normal sería que todo se integre por SNMP, ¿no? Por un puerto RJ45, ¿no? Que todo se integre así. ¿Por qué? Porque a través de eso puedes tú transmitir datos, ¿no? Si tú integras un UPS a través de un SNMP, tú vas a transmitir no solamente la corriente, la tensión, el factor de potencia, la potencia actual, la potencia nominal, ¿no? Todos esos valores, el consumo real, todos esos valores van a estar reflejados y van a viajar a través de ese protocolo SNMP, ¿no?
Sin embargo, cuando tú integras marcas diferentes y no hay mucha compatibilidad en varias marcas, lo único que te queda es por contacto seco, ¿no? Pero el contacto seco es un pulso, un 0 y 1, ¿no? Si se genera una sobrecorriente, una alarma. Se cerró un contacto y le manda una alarma de que falló algo. Si se genera una sobretensión, te manda una alarma de que pasó algo. De que sepas, no sabes de qué sucedió. Tienes que ir al UPS mismo, saber cuál es la falla, pero algo pasó, ¿no? No es que a menos que tengas varios contactos por cada uno y lo mandes, pero tu equipo de control también debe tener la capacidad de todos tus contactos y tengas un contacto por cada fase, por cada línea, por cada parámetro, para que te des cuenta y puedas diferenciarlo, ¿no? Pero esa no es la idea que tienes de contactos, ¿no? Este, la idea es que sea monitoreado a través de un SNMP, ¿no? Que transmite los datos de manera completa. Lo mismo un panel contra incendios. No es lo mismo tener un panel de un contacto que si se alarmó, si falló, si activaron una estación manual, si se activó la sirena, si se activó el agente limpio, ¿no? Solamente pasó algo y te mandan una señal y esa señal la recibes, ¿no? Y tienes que ir hasta el punto para recién saber cuál fue el problema. En cambio, si tienes un puerto SMP, puedes monitorear realmente los datos que está pasando, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho en cuenta el tema de la compatibilidad, ¿no? Porque hay veces que no todo es compatible, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. Porque al final, si es que vas a querer integrarlo y no son compatibles, no te va a quedar otra que por contacto seco, ¿no? Y no es la idea. No es la idea de que te llenes de contacto seco, ¿no? Yo iba a eso más que todo cuando elijan equipamiento, y una vez que eligen el correcto equipamiento, vean su tecnología y vean básicamente qué pueden integrar o qué más pueden poner en su nuevo centro de datos, ¿no? Bueno, ese era el tier 2, ¿no? Ahora, viendo el tema en Bixi, en TIA y en Aptai tenemos clase 3, F3, rating 3 y tier 3, ¿no? Este caso varía un poco. Tenemos fuente principal, tenemos equipo de distribución, que ya sea un tablero eléctrico, ¿no? Un tablero general, o un tablero de la rama A, podemos decir que esta es una rama A y esta es una rama B, ¿no? Tablero general de rama A, ¿no? Y este tablero alimenta más tableros para energizar los componentes, imaginemos. Este es un UPS-A, y este es un UPS-B, ¿no? Ya alimenta dos componentes redundantes y estos componentes redundantes se van a un tablero de distribución y alimentan las caras críticas, ¿no? Del otro lado, de la rama B, no tenemos una fuente principal y sistema de utilización, sino tenemos dos fuentes de energías que pueden ser grupos electrógenos hacia un tablero y este se va hacia otro tablero de distribución de UPS y este también alimenta las cargas críticas, ¿no? Ahí ya tenemos, ahí justamente quería tocar el tema, acá tenemos básicamente componentes, ¿no? Dos componentes y acá tenemos dos sistemas, este es un sistema, y este es otro sistema, ¿no? Y acá tenemos básicamente los sistemas como tal, que es la interconexión de componentes, con canalización, con cableado, ¿no? Este básicamente es un sistema y este es otro sistema. En cambio, estos son componentes, ¿no? En las definiciones iniciales vimos, ¿no? Que eran sistemas y componentes, ¿no? Si lo vemos de esa manera, a ver, un ratito, no, ya, se fue. Si lo vemos de esa manera, por ejemplo, tenemos la utilización o la subestación o el medidor de 10 kilowatts, dos grupos electrógenos de 10 kilowatts, el tablero de distribución A, rama A, de rama B, ¿no? El tablero de distribución de rama A alimenta de 10 kilowatts, estos UPS alimenta a un sistema de PDUs que alberga a una carga TI de 10.
De la misma forma, dos grupos electrógenos alimenta un tablero de alternancia, ¿no? Y el tablero de alternancia alimenta otro sistema de PDUs y este sistema de PDUs alimenta la carga TI. Ahora, ¿cómo hace esto? No sé si, bueno, la mayoría quizás lo sepa, quizás no sé si habrá acá, quizás no puede entender la interconexión, ¿no? Nosotros tenemos varios gabinetes, por ejemplo, tenemos gabinetes en fila, disculpen por el dibujo, ¿no? Tenemos gabinete 1, gabinete 2, gabinete 3, gabinete 4, ¿no? Dentro de los gabinetes tenemos PDUs, ¿no? Sí, son más largos los PDUs, ¿no? Son más largos los PDUs, que son verticales, ¿no? Pero más o menos para el ejemplo, ¿no? Tenemos PDUA, PDV, de acá PDUA, B, A, B, A y B. Ya, ojo, tenemos 4 gabinetes, ¿ya? Imaginemos que acá hay equipamiento, acá también hay equipamiento, ¿no? Acá hay equipamiento. En todos lados hay equipamiento, hay equipos, ¿no? Equipos activos, equipos TI en los gabinetes, ¿no? Y de acuerdo al cálculo del diseño, ¿no? Hemos visto que esto equivale a 3 kilowatts, esto es a 3 kilowatts, ¿no? Este es a 3 kilowatts, y este es a 1 kilowatt, ¿no? Y me da básicamente 10 kilowatts, ¿no? Todo, 10 kilowatts, ¿no? ¿Qué pasa, no? Estos 10 kilowatts son estos 4 gabinetes con equipos rackeables que me suman 10 kilowatts, ¿no? A eso se refiere a esos 10 kilowatts que es mi carga TI, ¿no? El PDU A son todos estos PDUs que son A, estos PDU A, el acá, el A, todos los que están en la mano izquierda son los PDU A. Y los PDV son todos los que están en la mano derecha, todos los PDV, ¿no? Incluso pueden haber más gabinetes en fila y todos son esos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Estos PDUs, los PDUs A, ¿no? Todos los PDU A, vienen de la salida de un UPS, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un tablero de distribución de la rama A, que, bueno, el tablero UPS de la rama A, que tiene una llave principal y tiene varias llaves de salidas, ¿no? Varias llaves de salida de acuerdo al diseño. Y cada llave se va justamente a energizar cada PDU, ¿no? De la misma forma tenemos otro tablero de UPS de distribución B que alimenta a todos estos PDUs B, a todos estos PDUs B que vemos acá a la mano derecha, ¿no? A eso nos referimos básicamente con el sistema o básicamente el tablero que está debajo, aguas abajo de los UPS, ¿no? Aguas arriba de ese tablero está en la interconexión de los UPS, ¿no? También podemos tener básicamente 2 tableros con un UPS cada uno, ¿no? Un UPS A y otro UPS B, ¿no? Que al final de cuentas alimentan a todo esto, a todos estos PDUs, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto, ¿no? Ese es básicamente el significado a qué se refiere o cómo este PDVA y el PDV alimentan a esta carga de 10 kilowatts, ¿no? Por ejemplo, lógicamente tenemos un servidor con doble fuente, se conecta acá y la otra fuente se conecta acá, de la misma forma, ¿no? La fuente A se conecta acá y la otra fuente se conecta a la B. Cuando falla un UPS, cuando falla un sistema, se caiga, toda la rama A se cae, pero la carga B queda activa y queda de respaldo. Lo mismo sucede viceversamente. Si cae la rama B, queda activa la rama A, ¿no? Como estos sistemas de doble fuente, es importante tener en cuenta estos tipos de sistemas, ¿no? Hay equipos, hay componentes que tienen una sola fuente, ¿no? Por ejemplo, ya acá hablamos de servidores, ¿no? Pero imagínense que tenemos un switch, ¿no? El switch, a veces como tenemos una sola fuente y lo conectas tú a tu rama B. ¿Qué pasa cuando se va toda la rama B? Se te apaga el switch.
O si lo conectas a la rama A y se cae toda la rama A, se te apaga el switch. Los NVR, los switch, los sistemas de monitoreo, los controladores, tienen una sola fuente. Bueno, los sistemas controladores tienen dos fuentes, ¿no? Eso sí no hay problema. Qué hacer ahí? Colocar en la parte superior un STS, ¿no? Un switch de transferencia estática, ¿no? ¿Qué hace? Este switch básicamente igual, tiene doble fuente que se conecta en cada fuente de cada PDU y sus salidas ya se conectan a los switches o a los equipos que tienen una sola fuente. Si falla la rama A, este STS no se va a apagar porque está conectada a la rama B también, por lo que tu switch tampoco se va a apagar, ¿no? Eso se pone usualmente en las cabeceras, ¿no? En las partes superiores, porque es básicamente, el PDU es básicamente ahí horizontales, pero para un tema de espacio lo compran vertical que ocupa 0 RU. En cambio, estos STS, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta el respaldo de equipos de una sola fuente, ¿no? Claro, los equipos de una sola fuente para que no fallen, ¿no? Y no tengan estas complicaciones. Y en la parte 4, por ejemplo, en clase 4 y F4, tenemos en Bixi, por ejemplo, y en Unwriting, no solamente tenemos, por ejemplo, las fuentes principales, sino también tenemos las fuentes de emergencias en ambos equipos. Es un poquito más robusto, o sea, si se das cuenta, es bastante redundancia. La fuente principal de la rama B, y acá lo vemos como rama A y como rama B, es opcional, ¿no? Pero lo curioso acá es que en la rama A tienen dos componentes y en la rama B también tienen dos componentes, ¿no? Para que al final se vaya en un equipo de distribución de A y un equipo de distribución de B y que energicen las cargas indispensables, ¿no? Sin embargo, acá hay un cableado punteado. Este cableado punteado es un bypass de emergencia, ¿no? Que si por acá la parte superior cae, esta bypass de emergencia va a energizar a todas las cargas que están acá a través de la rama B, ¿no? Hace esto justamente, ¿no? Lo mismo sucede al revés, si cae todo este lado, el bypass de emergencia va a alimentar a estas cargas a través de la rama A, ¿no? Ese es un ejemplo básicamente de cómo lo tiene Bixi, cómo lo tiene Writing, ¿no? La TIA 94. Sin embargo, en el Tier 4 de Aptenia Institute es un poco diferente, ¿no? Por un lado tenemos el sistema de utilización, que es de 10 kilowatts, el tablero de distribución de ese tablero, de distribución de esa carga de utilización. Tenemos el tablero de distribución de la rama B y tenemos los grupos electrógenos de 10 kilowatts. Bueno, hasta ahí estamos bien, hasta ahí ya hemos visto lo normal, ¿no? A ver, vemos la parte normal. Ese tablero alimenta a dos UPS, ¿no? A dos componentes. Y estos dos UPS alimentan al sistema de PDU, como lo hemos visto en el ejemplo anterior con los gabinetes. Y este PDU de la rama A alimentan a las cargas TI, ¿no? Lo mismo en la parte B, alimenta a dos componentes. Y estos componentes alimentan a los PDV y los PDV alimentan a la carga TI de 10 kilowatts, ¿no? Sin embargo, acá también vemos bypasses de mantenimiento, ¿no? Vemos bypasses de mantenimiento de la rama A que se va hacia la rama B y de la rama B se va hacia la rama A, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se va todo este sistema de utilización, ¿no? La rama B entrega energía a esta barra para que energice este sistema a través de la rama B. Y si y el sistema de fuente de energía se cae, el sistema de utilización entrega también a esta barra de la rama B energía a través de este sistema de la rama A, ¿no? La rama A, rama B. Entonces el sistema, este es otro sistema.
¿no? Hay variantes también donde colocan varios bypasses, no solamente en la parte superior, sino en la parte intermedia de los UPS y en la parte final, ¿no? En la parte final de los PDUs también hacen un tema de redundancia de bypasses manuales, ¿no? Bueno, acá terminamos con la parte eléctrica, ¿no? Con la parte de los ejemplos eléctricos. Ahorita, para no perder la hilación, quiero, a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Ya. Por ejemplo, este es un unifilar asociado este, a un tier 1, no, o sea, a un tier 3, disculpen, ¿no? Era un tier 2, pero lo han querido convertir en un tier 3, ¿no? Este tiene hay una actualización de revisión ya mejorada, ¿no? Que la vamos a ver en la clase de la parte eléctrica, pero les muestro cómo es la parte inicial, ¿no? O sea, cómo se concibió el proyecto. Tenemos acá una subestación existente en media tensión. O sea, les cuento cómo se concibió el proyecto, ¿ya? Y al final, en la parte eléctrica, vemos ya básicamente cómo se mejoró, ¿no? Para que cumpliera justamente con el estándar, ¿no? Tenemos la subestación existente de 400 kilovolt-ampere, ¿no? En media tensión en 10 kV, a baja tensión a 220 voltios, ¿no? Una subestación que alimenta un tablero general. Este tablero general tiene una llave de 1600 amperios, ¿no? Y esta llave general tiene dos llaves una llave de 1250 y otra llave de 1000 amperios, ¿no? La llave de 1250 alimenta, si se dan cuenta por esto, alimenta energía, bueno, básicamente se va a un tablero de maniobras de la rama A, pero hace un bypass, o sea, es un puente nada más, si se dan cuenta, ¿no? Es un puente, y la finalidad es alimentar a este transformador de 400 kVA de 220 a 380 voltios, ¿no? Si se dan cuenta, este sistema me entrega 220 voltios, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este proyecto, todo se pidió 380 voltios. Todos los UPS, los aires, todo fue 380 voltios. ¿Qué ventaja tenemos con un sistema de 380 voltios? A mayor tensión, menor corriente, ¿no? Eso es lo inversamente proporcional, ¿no? Lógicamente, mientras mayor aumentes la tensión, tu corriente va a ser menor, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos? Las más principales. Uno, que en un sistema de 380 más neutro podemos equilibrar cargas, ¿no? Podemos equilibrar cargas a través del neutro. Y dos, el calibre del conductor lo reducimos, ¿no? Porque como la corriente baja, el conductor también se reduce, ¿no? El conductor se reduce y básicamente el cable cuesta más barato porque ya no usamos quizás un cable de 150 milímetros cuadrados, sino un cable de 95, ¿no? O sea, si se dan cuenta, sí, es más o menos así. Optimizamos costos en cables. Es importante tener en cuenta que en distancias sí es muy importante aumentar la tensión, ¿no? En distancias largas hay que aumentar la tensión para que la corriente baje. Porque si bajamos la tensión, la corriente sube y el conductor va a ser enorme, ¿no? El conductor va a ser muy grueso y el proyecto va a ser insostenible, ¿no? Bueno, con la finalidad del centro de datos de equilibrarlo, se pidió un sistema de 380, pero la subestación existente del cliente era 220. Por eso se pidió el transformador elevador de 220 a 380, ¿no? Por eso nace acá la energización de este transformador elevador, ¿no? Ya tenemos, es un delta estrella, no estrella 380, estrella un neutro. Ya tenemos acá el transformador. Alimenta este tablero de maniobras como tal, este tablero que alimenta los bypass nada más, de pase, ¿no? Alimenta una llave de 800 amperios y esta llave alimenta a 3 circuitos.
El primer circuito es un DPS, ¿no? Si se dan cuenta, los DPS ya vienen desde el principio. Los DPS, los TBCS o los equipos de protección de sobretensión, ¿no? Un circuito se iba a un tablero de transferencia automática. Y el otro circuito iba al, bueno, un circuito iba a un tablero de transferencia automática de la rama A y el otro iba al tablero de transferencia automática de la rama B. Si se dan cuenta, miren cómo hay este cruce, ¿no? Acá justamente alimentan a la rama A y acá alimentan a la rama B, ¿no? O sea que acá hay un bypass de emergencia, ¿no? Si se dan cuenta. Así como lo hemos visto en nuestros ejemplos, desde acá ya está alimentándose la rama B, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Esto está todo ubicado en la subestación, ¿no? Hasta el TTA está instalado, hasta ese equipo está instalado en la subestación. Del otro lado tenemos un grupo electrógeno de 380 voltios, ¿no? Es un equipo nuevo que se solicitó, lo solicitaron. Lógicamente tiene su tablero para sus cargas auxiliares de temperatura, ¿no? De las resistencias, ¿no? Y un alimentador se va al tablero de maniobras de la rama B. Y este tablero de maniobras, un circuito se va energiza al sistema B como tal y el otro se va al sistema A y también hace nuevamente ese pase, ¿no? El otro circuito va a un DPS, no hay problema, un DPS, SPD, TBCS ya no es usado y ya se cambió el nombre a SPD, DPS, ¿no? Y el otro circuito del tablero del grupo electrógeno va a un transformador reductor de 380 a 220. ¿Por qué? Porque acá quería integrarse justamente, el color verde era un tablero de transferencia automática con un tablero general. ¿Qué pasaba con ese tablero general? ¿No? Ese tablero general era tableros de oficinas. En sí eran como 8 tableros de estos. Era un tablero general y eran tableros de distribución. Eran para oficinas administrativas. Imagínate que si yo elimino este transformador de acá, ¿no? Elimino todo esto, es decir, yo elimino todo ese transformador, estas oficinas administrativas se quedan sin respaldo, ¿no? Se quedaban sin respaldo porque básicamente la finalidad de este transformador es que este grupo pueda energizar de respaldo a través de TTA-ONA, ¿no? Hacia el tablero general, ¿no? Esa es la finalidad. Pero estaba mal, lógicamente, porque si tú quieres certificar un Tier 2, un Tier 3, tú no puedes usar un grupo electrógeno para energizar otras cargas que no sean las cargas TI, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Porque a veces muchos clientes, no, un grupo electrógeno certificarlo en Tier 2, pero hoy tengo un grupo electrógeno que lo usan las oficinas, úsalo de ahí. No, no, señor, no, o sea, esa no es la concepción de la norma. La norma o las buenas prácticas te dicen que tienes que tener un grupo indispensable y necesario para el data center, ¿no? Que tu grupo electrógeno sea fuera de las oficinas, sea netamente tu centro de datos. ¿Qué pasa si hay una falla en el edificio? ¿Qué pasa si hay una sobrecarga en el edificio? ¿No? Ya no va a responder de la misma manera tu centro de datos. Esa es la finalidad, ¿no? Separar justamente eso, ¿no? Que hay un grupo electrógeno para las oficinas administrativas y que hay un grupo electrógeno para el data center, ¿no? Sin embargo, así este proyecto estaba concebido. Hasta que después se hizo una modificación para que se haga su implementación, ¿no? Bueno, con esto ya vimos todo hasta el TTA, ¿no? El TTA, lógicamente. A ver. Ya, del TTA sacamos una alimentación. ¿Cómo se les ocurrió pensar en eso? A ver. Entiendo que no se sabe por eso, pero... Del TTA, ¿no? Del TTA, si se pueden ver acá, del TTA alimenta a un tablero general de distribución de rama. Y este tablero de distribución de rama tiene varias llaves, ¿no? Tiene un medidor acá, un medidor multifunción para poder medir básicamente este tablero, ¿no?
y tiene un bypass mecánico, ese es el bypass mecánico, ¿no? Hacia otra llave, que de ahí debo explicar por qué es. Sin embargo, este tablero alimenta a un tablero de UPS en una línea, en otra alimenta a un DPS, en otra alimenta a un tablero de un transformador de aislamiento, ¿no? Y hay reservas como tal, ¿no? En otras alimentan a equipos de refrigeración, a tableros de equipos de refrigeración, y en otras alimenta a UPS externos para lo que son cuartos de comunicaciones, sala carry, sala de operadores, laboratorios, ¿no? Eh, el tablero que alimenta al tablero de UPS, ¿no? Ese tablero de UPS también, tenemos acá un UPS, ¿no? El cual tenemos un UPS inicial de 60 y un final de 120. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente es un proyecto, es un proyecto con una potencia inicial de 60 y con escalabilidad 120, ¿no? Y la salida de este tablero de UPS alimenta un tablero de distribución de rama A con varias llaves, y estas llaves se van hacia los PDUs, que es una sala de servidores, ¿no? Del otro extremo, de la misma forma, tenemos un tablero de distribución de PDUs, que son varias llaves y alimentan a todos los PDUs de la rama B. Igual tenemos un tablero con su UPS, con su UPS igual de 60 inicial y 120 final, ¿no? Y acá en el tablero, si se dan cuenta, tenemos nuestro bypass de mantenimiento, ¿no? Que es básicamente este enclavamiento y este cable que viene hasta esta barra, ¿no? Cuando la corriente viaja por acá, por este UPS, ¿no? ¿Qué pasa si tú quieres desconectar este UPS? Tú abres acá y haces el enclavamiento para que netamente se active esta barra y la energía puede circular por esta barra, ¿no? Y ya no a través del UPS, porque ya acá está abierto y acá está cerrado. Y retiras tu UPS, ¿no? Por eso justamente es un enclavamiento de bypass de mantenimiento, ¿no? Bypass externo, ¿no? Internamente, lógicamente, hay bypass estáticos de básicamente el UPS que son internos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el bypass externo, ¿no? De la misma forma, acá alimentan, de la misma forma como les comenté, acá este tablero de general de distribución de rama A tenía su llave principal y tenía un bypass, tenía ¿cómo se llama? Un enclavamiento mecánico a otra llave. Y esta llave se iba básicamente, era un bypass de emergencia con enclavamiento manual hacia este sistema, ¿no? Si se dan cuenta que hay otro enclavamiento, otro bypass de emergencia, que si falla el sistema, a través de este cable, energizabas todo este tablero y a todo este sistema. Lo mismo pasa si fallaba ese sistema, todo este cable iba a energizar a todo este tablero, ¿no? Acá tenemos un bypass, acá tenemos otro, y aguas abajo también tenemos otro, ¿no? Este a nivel de UPS. A nivel de UPS con enclavamiento, es importante tener en cuenta los enclavamientos y dónde aplicar los enclavamientos, ¿no? Porque si no puede generar un cortocircuito y eso es lo más riesgoso que puede existir, ¿no? Y en la salida también tenemos bypasses de emergencia, enclavamientos manuales, ¿no? Como le dije, enclavamientos entre tableros de distribución de salida, entre UPS, entre tableros generales y entre tableros de transferencia automáticas, ¿no? Hay derivadas, hay bastantes derivaciones, no solamente las que le mostré, la más básica, pero esta se podría decir que es un poquito más, ya más compleja que la inicial, ¿no? Pero más o menos ese es el ejemplo que quería mostrarles, ¿no? ¿Algún ejemplo, alguna consulta sacada, muchachos? ¿Todo está claro? ¿No se entendió nada? Ingeniero, una consulta. Cuando Sí. nosotros queremos certificar frente al AMTAI Institute, ellos siempre, bueno, nos piden los planos eléctricos, los planos mecánicos, y aquí en Perú
me refiero a una entidad que garantice, no sé, de repente ENSA u otras entidades, que ese diseño que el instituto me arroja diciendo que ya está aprobado, bajo qué normativas, no sé, ellos pueden de repente, no sé, si de repente hay una contradicción entre una entidad con la otra, porque la realidad es muy distinta, ¿no? El tema de los voltajes, el tema del amperaje, aquí en Perú, a otro país como en Estados Unidos. Claro, si hablamos de nivel de tensión, no hay ningún problema. O sea, si hablamos de rangos de tensión, de corriente, de factor de potencia, de factor de demanda, no hay ningún problema porque los de Uptime y bueno, también los de la TIA 942 ya han hecho certificaciones no solamente en Latinoamérica, bueno, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica. No sé, ya conocen nuestro sistema eléctrico, ¿no? Porque ya han hecho certificaciones en Perú, ya conocen, ¿no? Ahora, como el Código Nacional no especifica nada sobre centro de datos, sino es más general, ¿no? Con que hagamos, por ejemplo, un cuadro de cargas correctamente, con que hagamos un análisis de cargas, un buen cálculo, ¿no? Y lógicamente que cumplan con la normativa, ellos al final pedirán un sustento porque al final ellos siempre dicen, y la normativa siempre dice, rígete a tu código local, ¿no? Si tienes un código nacional de electricidad, rígete a ese. Si tienes un código, un reglamento nacional de edificaciones, rígete a ese, ¿no? Siempre la normativa le ponen, rígete al código local, ¿no? Y si no lo tienes, tendrás que ir un poco a un código internacional, ¿no? En el caso de electricidad, como ya lo conocen, ya saben más o menos cuál es nuestro Código Nacional de Electricidad y por dónde va el asunto, ¿no? O sea, por ese lado yo creo que no había ningún problema, ¿no? Siempre y cuando lo diseñemos bien. Por eso justamente ellos nos piden los cálculos, el análisis de carga, ¿no? Los diagramas unifilares. Nos piden varias cosas. En sí piden varias cosas para hacer una corroboración porque ellos también trabajan, Aptain trabajan con mexicanos, con latinoamericanos, trabajan con no solamente gente europea, ¿no? Es un grupo completo de varios países que trabajan, ¿no? Así que por ese lado no habría ningún problema. Sí, los UPS son equipos electrónicos que tienen una finalidad de almacenar carga, ¿no? Se llama autonomía, ¿no? Son equipos electrónicos que te entregan energía como tal y almacenan energía a través de sus baterías. Los PDU son como las regletas, ¿no? Si tú conoces una regleta casera, ¿no? Es una multitoma, ¿no? Una multitoma, por ejemplo, una regleta que tiene varias tomas de salida, ese es básicamente el PDU. Pero no es una regleta así común y corriente, ¿no? El PDU, lógicamente, es una unidad de distribución de energía, ¿no? Pero su tecnología es más avanzada, ¿no? Su sistema de protección es más avanzado, ¿no? Tiene puerto de RJ45, tiene un display para ver la tensión, tiene un controlador para que puedas, por cada salida de toma lo puedes apagar cada uno o en su totalidad, ¿no? Hay varios tipos de PDU. El UPS es el equipo que te entrega la energía y el PDU es para que tú lo distribuyas a diferentes puntos, ¿no? Esa más que todo es la diferencia. Bueno, igual cualquier consulta me lo escriben por WhatsApp, me lo escriben por el chat, no hay problema, ¿no? Con gusto también les puedo compartir algunos presupuestos en este caso siempre he cotizado con Uptime. Les puedo compartir algunos presupuestos en base a qué, porque ellos siempre cotizan en base a la potencia, a la cantidad de gabinetes, a la carga TI, ¿no? A los metros cuadrados de la sala blanca, entre otros, ¿no? Bueno, y ya, para terminar esta diapositiva, tenemos en el Tier 1 nivel de sistema mecánico, en caso de refrigeración, ¿no? Imaginemos que tenemos una carga, una necesidad de 400 kilowatts, ¿no? Requerimos esa carga de refrigeración. Es muy importante tener en cuenta que la carga eléctrica es diferente a la carga de refrigeración, a la carga térmica,
No, nosotros requerimos una carga térmica de 400 kilowatts, ¿no? Y lógicamente en el mercado tenemos de 70 kilowatts, ¿no? Es el ejemplo, ¿no? No necesariamente que tengamos en el mercado. Pero en el mercado, supongamos que en el mercado tengamos de 70 kilowatts. Entonces necesito 6 equipos de 70 kilowatts y me da 420, ¿no? Tengo básicamente 6 equipos, ¿no? 6 equipos que cubren tranquilamente mi carga, ¿no? Hay 20 kilowatts de diferencia, pero en el mercado hay eso. Y tengo, básicamente, cubre tranquilamente mi carga y no hay nada más. Si se malogra uno, se fue todo al diablo, ¿no? Porque ya se calientan mis servidores, no enfrían correctamente mis aires, se sobrecalientan, se dañan mis discos, entre otros, ¿no? Ese es el tier 1. En el tier 2, igual, tengo una carga de 400 kilowatts, ¿no? Necesitaría 6 equipos de 70 para cubrir 420 y tranquilamente cubrir mi carga, ¿no? Pero puedo poner 2 equipos de 70 redundantes, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos. 6 equipos básicamente de refrigeración. Pero tengo dos equipos más redundantes, que si al final se cae uno, el otro lo puede cubrir tranquilamente. O si se caen dos, tranquilamente lo pueden cubrir. O sea, tengo 140 kilowatts de respaldo, ¿no? Ese es el tier 2, ¿no? En el tier 3 es básicamente mi necesidad es de 400 kilowatts, ¿no? Igual, de la misma forma, tengo 6 equipos de 70 que me dan 420 y tengo 2 equipos de 70 que pueden ser mi respaldo. Sin embargo, acá hay una redundancia también de básicamente de válvulas, ¿no? Si se dan cuenta, hay bastantes válvulas en cada equipo, hay una redundancia de válvulas. No tengamos en cuenta que en la parte mecánica hay que tener válvulas, sistemas redundantes, dependiendo de mi sistema, ¿no? Si es un sistema con torre de enfriamiento y a través de bombas, van a tener 2 bombas, ¿no? Y van a través no solamente redundancia de tuberías, sino a través de bombas, ¿no? Eso es referente al tier 3, ¿no? Y en el tier 4, acá hablamos ya de sistemas, sistema A y sistema B, ¿no? De la misma forma tenemos 400 kilowatts, con 6 equipos de 70 los puedo cubrir yo toda mi carga, pero como hablo de sistemas, si se cae un aire del sistema A, el sistema B lo puede cubrir tranquilamente. Lo mismo, si se cae un aire del sistema B, el sistema A lo puede cubrir tranquilamente, ¿no? Como ya hablamos de sistemas, cualquiera de ambas lo puede cubrir y de la misma forma tienen esa capacidad de enfriamiento para que sea redundante un tier 4, ¿no? Bueno, ese es más que todo un ejemplo rápido de sistema de refrigeración, ¿no? Y en el camino vamos viendo un poco más ejemplos, ya más cálculos, ¿no? Y algunos esquemas adicionales y algunos planos también vamos a ver, ¿no? Para que puedan tener un poco más de noción del tema, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Qué hacer para que un data center no exista sobrecalentamiento de servidores o componentes? Bueno, mantener un sistema de... Yo creo que, a ver, los servidores o cualquier equipo electrónico, ¿no? Tienen una finalidad, ¿no? Una función, ¿no? Una función determinada, ¿no? Lo mismo que una laptop, por ejemplo, ¿no? Mientras más aplicaciones, mientras más programas le pongan, va a generar más, va a consumir más energía, ¿no? Y por ende tiende a disipar más calor y sentir que se está sobrecalentando. Lo mismo servidor, lo mismo switch, ¿no? Mientras más lo utilices o mayor aplicación lo uses, va a generar mayor calentamiento, o sea, mayor calentamiento no, sino va a disipar mayor calor porque está consumiendo mayor carga, ¿no? Por ende, si los servidores tienen consumen más, van a generar mayor calor. Por eso es importante
tener en cuenta el sistema de refrigeración, el más adecuado y el más indicado, ¿no? Y el que esté correctamente dimensionado, ¿no? Hay veces que ponen equipos in-row o básicamente por encima del techo cuando no funciona, ¿no? O a veces ponen equipos de confort, ¿no? Cuando realmente quizás necesites un equipo de precisión, porque hay diferencia entre equipos de confort y de precisión, ¿no? En el de confort es confort para las personas, ¿no? Pero el de precisión ya tiene un poco más de precisión en humedad relativa, en temperatura, un poco más de control, ¿no? Y ahí básicamente hay un PID, ¿no? Básicamente un controlador propio, donde automáticamente regula sus ventiladores, regula la capacidad de enfriamiento, ¿no? Si esta pregunta va orientada netamente al sobrecalentamiento, bueno, hay varios factores. Una cosa puede ser el enfriamiento, que hay un correcto enfriamiento, ¿no? Hay una buena distribución, unos buenos espacios físicos de los equipos, de los gabinetes, de los pasillos, ¿no? Para que el correcto espacio de los gabinetes hace que la circulación del aire frío y caliente tengan una mejor disipación y por ende tampoco sobrecalienten, porque también eso es importante, ¿no? Un área adecuada, ¿no? Es importante también, por ejemplo, que es el último punto que vamos a tocar, en los centros de datos, el polvo, la suciedad, la polución, también genera un tema de daño en los equipos y sobrecalentamiento en los equipos electrónicos. Es importante mantener los data centers limpios cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Que también influye básicamente en los equipos en las cargas TI, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Entre otros factores ya de menor capacidad o de menor importancia, pero básicamente estos son los más importantes, ¿no? Mantener adecuada los niveles de tensión, ¿no? El tema de los armónicos, ¿no? El tema de calidad de energía es importante mantenerlo, por eso es importante los UPS, los transformadores de aislamiento, ¿no? Que estén en las condiciones adecuadas, que haya equipos de protección de sobretensión, ¿no? Que haya un buen sistema de puesta a tierra, ¿no? Para que cualquier falla, ¿no? O disipación de corriente pueda descargar en el sistema de puesta a tierra, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros sistemas, ¿no? Que también hay monitoreo ambiental, que hay un buen sistema de humedad, un buen sistema de enfriamiento, ¿no? Bueno, hay varias cositas que se tiene que analizar un centro de datos, ¿no? Para que no exista justamente ese sobrecalentamiento en servidores y componentes, ¿no? Porque también los transformadores, los UPS también necesitan un sistema de refrigeración, ¿no? También en la parte de refrigeración hay un rango de temperatura que tiene que estar, los UPS, la batería más que todo, para que dure el tiempo de vida de 5 años, ¿no? Porque a veces te duran 3 años, ¿no? Uy, cada 2 años tienes que cambiarlo. Eso cuesta bastante, a veces las baterías te cuestan casi como el UPS, ¿no? Y eso se debe a que no están bien ambientadas, no tienen unos mantenimientos preventivos adecuados, ¿no? Entre otros factores, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, hay varios factores, ¿no? Hay varios factores que generan justamente ese sobrecalentamiento y que se tiene que analizar, ¿no? Bueno, señores, si hay una consulta adicional, me la pueden hacer por el chat o como gusten, si la pueden hacer en el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿no? Les voy a estar respondiendo. O en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento lo vamos a hacer. Más bien quería comentarles que como estoy haciendo una empresa propia, ¿no? Con el favor de Dios, agradecería estar en contacto, en comunicación, porque como estoy viendo algunos proyectos en provincia, acá en Lima, podamos estar en comunicación y quizás podamos trabajar juntos, ¿no? Bueno, poco a poco se van dando las cosas, ¿no? Y a medida que se den las cosas, ya podamos quizás más adelante ver proyectos juntos, trabajar juntos, ¿no? Hacer diseños, entre otros, ¿no? Porque a medida que se van dando las oportunidades, ¿no? Así que es importante mantenernos en comunicación porque este rubro también es pequeño, es decir,
es pequeño en el sentido de que todos se llegan a conocer, ¿no? Así que, la verdad es muy interesante, es muy amplio, hay muchas cosas y cada data center es nuevo y no solamente cada data center es nuevo, sino cada problemática que existe es diferente, ¿no? A veces tú lo llevas a la teoría y planteas lo que sabes y en algunas cosas funciona correctamente, pero en algunas no, porque hay otro problema atrás que no te deja solucionarlo, ¿no? Y tienes que así ir investigando de todo lo que sabes, con la experiencia, con los conocimientos teóricos, con la experiencia práctica que vas desarrollando, ¿no? Y la verdad es muy interesante, que al inicio es un dolor de cabeza, sí, pero que poco a poco van a ir creciendo, es importante, ¿no? Pero esa es la idea, muchachos, que a medida que también yo pueda ganar oportunidades, ¿no? Igual que ustedes, podamos ir viendo proyectos juntos y también no solamente ustedes se desarrollen, sino yo también, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Y bueno, pues muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. Disculpen la hora. Y sí, la verdad, a esta hora es un poquito cansado, ¿no? Y bueno, les voy comunicando cualquier cosa, cualquier proyecto que vaya cerrando en el camino a la interna, vamos viendo, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias por sus deseos y bueno, que Dios los llene de bendiciones a cada uno de ustedes y a su familia, ¿no? Es importante eso, contar con la bendición de Dios. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena noche.